Buen día, ingeniero. Ya. Vamos a seguir con el avance de la materia. Así vamos a empezar. Y vamos a ver. Vamos a hacer un rápido repaso, a ver si no nos falta algo importante en el árbol binario de búsqueda. Para lo cual les voy a compartir. Por si acaso ya le quité esos hints de ayuda que a veces pone el IntelliJ IDEA para que no haya la confusión que hubo la última clase con ese hint que confundieron como parte del código, ¿ya? A ver. Tenemos este control por defecto, eso queda así. El constructor que recibe los recorridos del árbol y qué recorrido vamos a usar como parte de la reconstrucción, si va a ser el preorden o el inorden. Ustedes tenían que completar, tenían que hacer el compost orden y tenían que hacer la otra parte de la reconstrucción con preorden. No lo he hecho esto todavía, porque como todavía lo voy a seguir mostrando, quiero que ustedes lo hagan, no que lo copien de lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, eso faltaría ahí. Tenemos que hacer ese método también, ya lo tienen. El vaciar ya lo vimos. El size ya lo vimos también. Cantidad de hijos derecho también ya lo vimos con adicional. La altura la hemos hecho de forma iterativa y de forma recursiva también ya lo vimos. El nivel lo tienen que implementar ustedes. El mínimo lo vimos, el máximo lo tienen que hacer ustedes. Este fue un método adicional que vimos para practicar un poco de resolución de problemas en árboles. Teníamos el insertar, que lo hicimos iterativo. También se podía hacer recursivo. Y este de acá no, el contiene ya lo hicimos. El buscar también. A ver. Que también lo hicimos iterativo, podía haber sido recursivo. Vamos a hacer, este de acá no lo habíamos hecho, vamos a hacer eliminar, ¿ya? Entonces, para hacer eliminar, se van a acordar de los casos. ¿Cuántos casos tenemos en la eliminación en un árbol binario de búsqueda? ¿Alguien se acuerda? 3. 3 casos. ¿Cuáles son esos casos? Cuando es hoja, ¿Ya? Cuando hay hoja, ¿qué hay que hacer? se lo elimina El directamente. nodo completo, ¿no es cierto? La Sí. otra, Cuando tiene un hijo, ahí en ese caso, se busca, se lo reemplaza por uno de sus hijos y se lo exactamente, elimina. se lo reemplazo por uno de sus hijos. Y cuando tiene ambos hijos, Cuando tiene ambos hijos, ¿qué hay que hacer? buscar su sucesor en orden. Exactamente. Nosotros optamos por esa opción que es la que usan en la mayoría en todas las literaturas básicamente. La otra opción hubiera sido buscar su predecesor in orden, ¿ya? O lo uno o lo otro, pero no complicarse la vida con ambos, ¿ya? Inclusive habíamos analizado cómo sería para encontrar el predecesor in orden, ¿se acuerdan? Entonces, cualquiera de las dos opciones es, es válida. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver. Ahora sí. Entonces, cuando vamos a eliminar, vamos a recibir la clave y luego vamos a proceder a buscar esa clave en el árbol. Pero vamos a hacer una pequeña validación que ya la puse acá, me la he copiado del insertar,
que no vamos a aceptar claves nulas. Si es nula, entonces no tiene sentido, ¿ya? La clave, si quieren la clave a eliminar, puede ser nula, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer luego de eso, como necesitamos, el eliminar solo se va a encargar de eliminar el nodo como tal. Y para no hacer doble esfuerzo, lo que vamos a hacer es aprovechar que tenemos un buscar, ¿no es cierto? Y vamos a pasarle la clave a eliminar. ¿Está bien? Entonces, si el valor a retornar es nulo, quiere decir que no hay, ¿no es cierto? Entonces, podemos lanzar una excepción o podemos retornar nulo, ¿qué prefieren? ¿Mm? Excepción. ¿Qué excepción? ¿Quieren hacer una excepción propia o hacemos una excepción genérica? Por ejemplo, como la que estábamos usando en legal argument accepting, puede ser una. Vamos a poner esa por ahora, ya luego vemos si le cambiamos a otra. ¿Listo? Y le colocamos de no llegar, no ingresar tarde, porque una vez yo les empiezo a explicar, ya no estoy pendiente de quiénes ingresan a la clase, ¿ya? Puede ser como ahorita que los haga esperar mucho o que no me dé cuenta hasta que termine la clase. Perfecto. En caso de que, o sea que nuestro método va a retornar el valor, a retornar en caso de que exista. Tenemos, como les digo, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de lanzar una excepción o, como ustedes decidieron en este momento, podría ser que devolvamos nulo, caso contrario que no quieran lanzar una excepción, ¿ya? Entonces, son las dos opciones. Veamos. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a tener un método que nos va a devolver un nodo binario, lo vamos a llamar eliminar, y le vamos a pasar la raíz por donde va a empezar, y le vamos a pasar la clave eliminar. ¿Está bien? Esto no lo tenemos, así que lo vamos a implementar. Aquí. Ahí. Entonces, en este punto, por como lo estamos implementando, ya sabemos que vamos a encontrar el nodo, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿no es cierto? Entonces, podemos trabajar bajo esa, o debemos trabajar bajo ese conocimiento de causa, de que nuestro eliminar auxiliar, nuestro compañero, porque lo estamos haciendo recursivo, ¿ya? Va a encontrar sí o sí, la llave. Entonces, vamos a trabajar bajo ese
lineamiento. Entonces, yo normalmente, como le digo, lo hago declarando algunas variables, clave actual lo voy a llamar, y esa lo voy a sacar del nodo actual. Algunos prefieren no usar esta variable, yo lo hago para darle un poco más de claridad, ¿ya? Lo que voy a hacer, en este caso, es comparar si la clave eliminar, fíjense, parecido a como le hicimos en insertar, comparado con la clave actual. Si la clave eliminar es mayor que la clave actual, ¿qué quiere decir, jóvenes? ¿Mm? Que la clave a eliminar está por la rama derecha del nodo actual. Que la clave eliminar está por la rama derecha. ¿Están de acuerdo el resto? Hasta ahora solamente. ¿Qué dice? Sí, está bien. Bien. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Volver a llamar al método recursivo metiendo el hijo derecho de la raíz. Exactamente. Hacer una llamada recursiva que tome en cuenta el hijo derecho del nodo de la raíz. Fíjese que no estamos hablando ya de la raíz. Estamos hablando ya de un nodo que estamos procesando en ese momento. Y ese nodo lo hemos llamado nodo actual, que en la primera llamada recursiva puede ser la raíz, es cierto, pero como ya estamos dentro del método eliminar, para el método eliminar ese nodo siempre se va a llamar nodo actual. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a ese mismo método, haciendo una llamada recursiva, que vamos a hacer, intentar buscar la clave en otro nodo, en este caso en el hijo derecho del nodo actual. Pero fíjense, ese método de eliminar nos va a devolver un posible nodo cambiado, sobre todo si caemos en un caso 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es guardárnoslo ese nodo. ¿Ya? Y lo vamos a llamar en un posible nuevo derecho. ¿Por qué le llamo posible? Porque, mira, ¿por qué le pone ese nombre tan feo? Porque puede ser que nos devuelva el mismo. ¿Ya? O sea que hayamos bajado por el lado derecho y todavía no esté en ese nodo la clave a eliminar, todavía hay que bajar más, ya sea a izquierda o a derecha. O sea que ese posible nodo hijo derecho va a ser el mismo que era antes. ¿Está bien? Pero puede ser que bajando por ese lado, a lo mejor sí lo encuentro y por ahí cargo en un nodo, en un caso 3 o un caso 1, que es ese otro caso, en el cual yo cambio de nodo, ¿no es cierto? Ya no es el nodo por el que bajé el hijo de esa rama o por ese lado, y el que era su nieto va a convertirse en su hijo, ¿no es cierto? O en el otro caso, si es hoja, por ahí me toca eliminarlo. Entonces, cuando me toca eliminarlo, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver un nodo vacío. Entonces voy a hacer eliminar por el nodo actual. No, me voy a bajar por su hijo derecho. ¿Y qué voy a eliminar? La clave eliminar. ¿Ya? Entonces, cuando retorne, yo lo que voy a hacer en el nodo actual es hacerle un set
¿Por qué lado debo hacer el set? ¿Por izquierda o por derecha? Por si cambió su hijo derecho. ¿Mm? ¿Por izquierda o por derecha? Derecha. Por derecha, bien. Entonces, le voy a poner su posible nuevo hijo derecho. O sea que si vino el mismo, pues nada, ¿no? Se lo estoy recordando. Y si vino otro, pues nada, le estoy diciendo cambió tu hijo. ¿Y qué voy a retornar? Como tengo que retornar algo, voy a retornar el nodo actual. ¿Claro? ¿Qué pasa? La otra situación puede ser que la clave eliminar sea menor, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ir todo ahí. ¿Por dónde? ¿Por dónde tendría que ir? Lado izquierdo. Por el lado izquierdo, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer acá, es el que no es mucho. ¿Dónde está? Acá. Vamos a poner izquierda. Entonces, hay que ir por izquierdo. Ahí. Y hay que setear también el izquierdo. Perfecto. Entonces ahí o hago llamada recursiva yendo por izquierda, fíjense, ya no como lo hacía en el caso de, por ejemplo, la altura o alguno de los métodos recursivos que hicimos que íbamos por ambos lados. Acuérdense que cuando insertamos o eliminamos vamos por un solo camino, no navegamos en todo el árbol. Entonces o he ido por izquierda o he ido por derecha. Si llego a este punto, ¿qué quiere decir? Que ya lo encontró. ¿Quiere decir qué cosa me dijo? Que ya lo encontró. Que ya encontré qué cosa. El nodo a eliminar. Y ya encontré el nodo donde está la clave que quiero eliminar, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo que ver qué cosa. ¿Qué tendría que hacer? Esa sería la más fácil. Sí, es hoja. ¿Qué va a Eso hacer si es cada uno? sí es hoja. ¿Por qué si es hoja? Que se elimina directo. Exactamente. Entonces voy a preguntar si el nodo actual es hoja. Entonces quiere decir que ese nodo ya no debe pertenecer al árbol. Entonces yo debo retornar lo que debe seguir, lo que sí debe pertenecer al árbol. ¿Qué debería pertenecer en lugar del nodo actual al árbol? Si es hoja. El nodo actual donde está la llave eliminar. Un nodo vacío. Eso. Entonces voy a retornar. Vamos a hacerlo como este método que teníamos. Nodo binario. Punto. Nodo vacío. Se va a quejar seguro del tipo. Y si es que si ustedes desean, pueden hacerlo más obvio esto, de que le están pasando nodo binario vacío. Como ahí no se expresa el genérico, lo ponen, ¿no? Es un nodo binario con clave K y valor B. La que tenemos genérico. Ese sería caso 1, voy a anotar acá. Caso. Ya. Ahora que viene, El caso 2. caso 2.
¿Qué podría ser el caso 2? ¿Qué situaciones podrían darse? Que solo tenga hijo izquierdo, Que tenga solo hijo tenga hijo derecho. izquierdo o... Derecho. Exactamente. Entonces, pongámosles así. Por lo que así lo van a ver en el caso 2.1. Solo tiene izquierdo, hijo izquierdo. ¿Cómo lo determino eso? Así que, Si es vacío el hijo derecho y no es vacío el hijo izquierdo. perfecto. Del nodo actual, si no es vacío, perdón, otro lado. Está el eliminado. Ahí. Si no es vacío el hijo izquierdo y el nodo actual es vacío el hijo derecho. Si eso pasa, solo tiene hijo izquierdo. ¿Qué debería hacer ahí? ¿Qué debería? Quiere decir que ya el nodo actual, de todas maneras, ya no es parte del árbol. ¿Quién debería reemplazarlo? Sucesor en El hijo, orden. Tiene un el solo hijo, hijo. ¿Quién? el hijo izquierdo. Exactamente, Julio, el hijo izquierdo. Entonces voy a retornar al que me llamó, que ya se olvide del nodo actual y que lo enganche a quien corresponda con el hijo izquierdo del nodo actual. ¿Cierto? Y vamos a poner caso 2.2. Solo tiene hijo derecho. En este caso, aquí está vacío el izquierdo y no está vacío el derecho. Entonces, si esto pasa, el que debo retornar es el derecho, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí no es necesario hacer el casteo. No, porque él ya sabe que este es un nodo binario. Miren, ahí dice, ¿no? Cambio aquí. Fíjese, si yo no le pongo a pesar que esto solamente lo puse por el caso de que se le quedara, porque fíjese este de acá, cuenta el método, no vacío, no usa el genérico porque es un método, un método estático. Pero lo voy a dejar ahí para que no haya confusión. Ya, si luego nos da un detalle, ya saben que es por el caso. Pero no es necesario, porque este ya es un nodo binario, fíjese, está acá. ¿Ve? Es un nodo binario KB. Y sabemos que su hijo izquierdo y su hijo derecho también son del mismo tipo. Ahora estamos en el caso 3. ¿Cuál es el caso 3? ¿Cuál es el caso? Tiene sus dos hijos. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Reemplazar por su hijo El dato izquierdo. sucesor. Buscamos el dato sucesor. En este caso, como no tenemos solamente datos, tenemos clave valor, vamos a recuperar el nodo donde está el reemplazo. ¿Está bien? Y lo vamos a usar. ¿Está bien? Entonces, del siguiente modo. Vamos a ponerle KB. Vamos a poner nodo reemplazo. Y vamos a poner un método auxiliar que le vamos a llamar buscar nodo sucesor. Le vamos a pasar como dato. ¿Por qué lado debería buscar el sucesor? Le La paso el derecha. nodo por la derecha. ¿Le paso el nodo actual o me ahorro ese paso, un paso y le paso directamente el hijo derecho? ¿Mm?
El ¿Qué hijo dice? derecho. Sí, ¿no? Porque sabemos que sí hay hijo derecho, entonces de una vez le paso, ya que el que encuentra sucesor, ¿qué debería ser solamente? Según lo que vimos en la teoría. ¿Qué debería ser este buscar sucesor? ¿Mm? ¿Qué debería ser? Bajar por la rama izquierda y luego bajar por el lado izquierdo. No, solamente ir puro izquierda. Vamos a hacer acá. Vamos a hacerlo protegido. Sería que nos retorne un nodo binario. Y se llama buscar sucesor. Va a recibir nodo binario al nodo actual. Si a ustedes no les gusta ese nombre, lo pueden cambiar. Ya casi es un hábito usar eso. Entonces, sabemos que hay nodo actual, o sea que podría ser que ese nodo actual sea el sucesor, ¿sí o no? Entonces, lo que vamos a hacer es guardarnos el nodo actual en un nodo anterior. Vamos a ir pura izquierda y cuando nos caigamos, el nodo anterior es el que debemos retornar, ¿no es cierto? ¿O estoy mal? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Estoy bien o estoy mal? Ya me moví a derecha, ahora tengo que ir puro izquierda. ¿Cómo era? En el momento que me caía, el anterior era el nodo a retornar, el nodo que tenía el dato sucesor, en este caso la clave y el sucesor. La clave y el valor sucesor. Entonces voy a retornar ese nodo. Entonces, lo que debo hacer es si el nodo actual no es nodo vacío, entonces lo que yo voy a hacer es guardarme, ni siquiera es, pero vamos a poner así, guardarme en el nodo anterior, el nodo actual, y luego cambiar el nodo actual. ¿A qué lado? ¿A qué lado lo debo mover el nodo actual? Al hijo izquierdo. Exactamente. Entonces, cuando salga del bucle, que sí o sí va a entrar al menos una vez, ¿no es cierto? O sea que podría hacerlo con un do while, si ustedes quieren. O sea, o do, porque sé que va a entrar al menos una vez, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer con un do while. Como sé que va a entrar al menos una vez, lo puedo hacer así. ¿No es cierto? Entonces retorno. ¿Qué cosa? El nodo anterior. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Qué dice Nelson Limache? ¿Alguna pregunta ahí? Ojo, jóvenes, que cuando yo les pregunte algo y no me contestan, yo les voy a poner como que no estuvieron. ¿Ya? Pero quiere decir que solo se han conectado para aparentar que están y no están participando. ¿Qué dice Raúl Ortiz? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ya? Olmos debe ser. ¿Alguna pregunta?
No, ingeniero. Ya. Bien, entonces, luego que hemos hecho esto, lo que deberíamos hacer es completar el paso 3. ¿Qué sería el siguiente paso del paso 3? ¿Qué dice? Ya encontré el nodo reemplazo. Tengo dos opciones. Usarlo este nodo de reemplazo o solo usar su dato y su clave para reemplazarlo en el nodo actual. Además de cambiar, posiblemente cambiaría algún hijo ahí. Pero después, ¿se acuerdan qué hacíamos después que encontrábamos el sucesor en el caso 3? Harold, ¿se acuerda qué hacíamos cuando estábamos en el caso 3 después que buscábamos el sucesor? Harold Romero. Era encontramos el nodo que se encuentra más a la izquierda, ¿no? En el árbol derecho. Ya encontramos el sucesor. ¿Qué hacíamos después que encontrábamos el sucesor? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No se acuerda? Franco, ¿usted se acuerda? ¿Qué hacíamos después que encontramos el sucesor? Ingeniero, hay que reemplazar el nodo padre. ¿Hay que qué? Hay ¿Qué que hacíamos, pero reemplazarlo. antes después que encontramos el sucesor? Es cierto, además de reemplazarlo en el nodo actual sería, no en el nodo, bueno, cambiarlo, la referencia del nodo padre, que eso ya vamos a ver cómo lo estamos haciendo. ¿Qué teníamos que hacer con ese sucesor antes de usarlo? O si quieren, después de usarlo. Salvarlo en un nodo para luego eliminar. Había que eliminarlo. Entonces ya tenemos cómo eliminarlo, ¿cierto? ¿En qué caso iba a caer esa eliminación del sucesor? ¿En el caso 1, en el caso 2 o en el caso 3? ¿En qué caso podía caer cuando tratamos de eliminar el sucesor? Caso 1. ¿Caso 1 solamente? ¿Caso 1 o caso 2? Exactamente, caso 1 o caso 2. O sea, nunca íbamos a caer en el caso 3, ¿se acuerda que eso les recalqué? Entonces vamos a guardarlo ese, porque puede ser, como es caso 1 o caso 2, puede ser que el hijo derecho por donde vamos a eliminar cambie, porque a lo mejor el sucesor era el hijo justo, el hijo derecho. Voy a llamar posible nuevo hijo. Y voy a ser muy obvio, derecho. Del nodo actual. Entonces le voy a decir, hay que eliminar, ya no desde el nodo actual, sino andate por el hijo derecho. Y por ahí, ¿cuál hay que eliminar? ¿Qué hay que eliminar? El nodo reemplazo. Exactamente, no el nodo reemplazo. Como estoy utilizando el eliminar recibe un nodo desde donde debe comenzar a buscar para eliminar
y la clave eliminar. Y la clave eliminar sería la clave del nodo de reemplazo. ¿Se entiende eso? Si voy a eliminar el nodo de reemplazo, como quiero utilizar el mismo método que estoy utilizando ahora, que estoy implementando ahora, le debo pasar un nodo binario y le debo pasar qué clave debe buscar para eliminar. Ya él sí, puede ser que lo haga justo en la llamada porque era el hijo derecho donde estaba el que es el nodo de reemplazo, o por ahí no, por ahí está más abajo. Entonces él se va a encargar de ir a buscar y a encontrar el nodo y lo va a eliminar. Yo simplemente lo busqué como nodo sucesor porque necesito ambos, clave y valor, para no implementar otra clase que me devuelva solamente la clave y el valor. Entonces lo estoy guardando referenciado en una variable y ya veremos qué vamos a hacer. Entonces este lo va a eliminar, ¿no es cierto? Y puede ser que la rama del hijo derecho cambie, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya eliminé el nodo reemplazo, que para mi suerte me lo guardé en una variable, porque si no, no tendría cómo trabajarlo. O sea, ya no está el nodo de reemplazo en el árbol. ¿Qué debo hacer? Estoy en el caso 3. Ya lo busqué, el nodo de reemplazo, donde está la clave y el valor. Ya eliminé el nodo reemplazo del árbol, lo tengo así en una variable. ¿Qué más me falta hacer? Tiene que llegar a ocupar el lugar del nodo a eliminar. Que en este caso, ¿cuál es el nodo que supuestamente debemos eliminar? El nodo actual. Exacto. Entonces tengo dos opciones. O le cambio la clave y el valor al nodo actual y lo dejo ahí donde está. O o le pongo, o lo desenlazo el nodo actual, tanto su hijo izquierdo como su hijo derecho, ¿cierto? Y utilizo el nodo reemplazo como el nuevo nodo. Entonces, ¿qué sería lo más fácil? Yo lo veo lo más fácil que el nodo actual, le digamos set clave, que tomemos la clave del nodo de reemplazo. Y también el nodo actual, para no desenlazar y volver a enlazar, set valor del nodo de reemplazo, vamos a agarrar su valor. Y si quieren, esto es opcional porque de todas maneras lo voy a marcar aquí con un comentario para ser formales. Si quieren, esto no lo voy a poner así porque no deberíamos hacerlo, para que sea muy obvio. Este nodo actual, aunque ya ha sido eliminado, algunos dirían, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no le pongo vacío a su hijo izquierdo y vacío a su hijo derecho? Digamos que le pongo algo ahí. Quiero. ¿Es necesario esto antes que lo complete? ¿O no es necesario? Como este nodo ya no forma parte del árbol, me estoy asegurando que ese no apunte a nada por derecha ni a nada por izquierda. ¿Es necesario? ¿Sí o no? Dice Nelson Limachi. ¿Es necesario? ¿Sí o no? No tiene idea.
¿Alguien? Ingeniero, el nodo reemplazo no tendría que enlazarse con el nodo superior que tiene. Ahí habría un problemita o cómo. Es que fíjese, tenemos dos opciones, cambiar de nodo, ¿no ven? Sí, O mantener el nodo y solo cambiarle el valor y la clave. ¿Resultaría lo mismo? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Dice, a ver, Ronnie Ramírez, ¿qué dice? Resultaría lo mismo si hago cambio de desenlazo el nodo actual y lo enlazo con el nodo reemplazo y le pongo lo nuevo, el nuevo hijo izquierdo o el nuevo hijo derecho, como ustedes quieran. O simplemente mantengo el nodo actual y le cambio la clave y el valor del nodo reemplazo. Resultaría lo mismo. Uno, si resulta lo mismo, ¿cuál sería más corto? Vamos a ver. ¿Qué dicen jóvenes? Aparte acá, al nodo actual, si es que todavía lo vamos a actualizar, puede ser que cambie su hijo derecho. Podría ser posible. Nuevo hijo derecho, ahí. Ya. ¿Cómo es? ¿Qué resulta más fácil? Por si acaso los que no han contestado y los he retirado, no intenten conectarse. No los voy a admitir porque los tengo anotados, los que los he retirado, ¿ya? ingeniero, en el nodo actual ahorita, si en caso de reemplazar la clave y el valor quedaría todavía con hijo derecho. Claro, fíjense, no lo he tocado todavía el hijo, el nodo actual. Así, así. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a ver el material que les tengo compartido en la plataforma, para que se acuerden. Les voy a compartir, me avisan si se ve ya. A ver. ¿Se ve el documento que le estoy compartiendo? Sí, sí. Sí se ve. Perfecto. Vamos a la eliminación. En el caso...
En el caso 3. Fíjense que nosotros encontrábamos un nodo de reemplazo que era este de acá. Espérenme un ratito, voy a tratar de garabatearlo. Era este de acá. Al eliminarlo, ¿cómo quedaba esto? Esto quedaba apuntando así, ¿no es cierto? Y en teoría este ya no va a haber. Entonces solamente yo tengo esto como nodo de reemplazo. Este es mi nodo de reemplazo. Y el árbol está quedando ya no con esta línea, ni esta, sino así. Entonces yo ¿cuál tenía que reemplazar? Tenía que reemplazar este. Tengo dos opciones. Aquí pongo TH, lo voy a tratar de dibujar ya. No soy muy bueno dibujando con mouse. Que ese es mi nodo de reemplazo. Y digamos que ya no está acá. Lo anoté aquí al ladito. Entonces tengo que hacer ¿qué cosa? Que el padre de TA, mantenga TA y simplemente agarro este TH y lo pongo aquí. Y le cambio el hijo derecho por si justo este era el reemplazo. O la otra es, cambio esto. Tendría que venir a apuntar acá. Y este tendría que apuntar al izquierdo de TA y al derecho de TA. Y este TA tendría que dejar de apuntar estos nodos. ¿Es válida cualquiera de las dos opciones? ¿Sí o no? Sí, es válida. ¿Cuál sería la más corta de hacer? Reemplazar la clave y el valor en el Es lo que nodo. estamos haciendo ahorita. ¿Ahora me entienden? Sí. Cuando no me entiendan, jóvenes, siéntanse en libertad de decir, no entendemos, yo no me voy a molestar. ¿Ya? Y yo necesito que ustedes lo entiendan. Entonces, si ustedes se quedan callados, yo asumo que ustedes no me están atendiendo y entonces estoy perdiendo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, vamos otra vez al código. Entonces, aquí es lo que dice. Primero, si yo mando a eliminar, puede ser que cambie el hijo derecho, ¿sí o no? Porque puede ser que el hijo derecho justo era el reemplazo. Y ese hijo derecho puede ser un caso 1, entonces vendría vacío. Puede ser un caso 2, que venga con un nuevo hijo, ¿sí o no? Que tenía ese nuevo reemplazo, tenía un solo hijo. Entonces, yo le estoy cambiando de hijo derecho al nodo actual porque puede ser que cambie. Ojo. Y ahorita mismo ustedes me han dicho que lo más fácil sería ¿qué cosa? Reemplazar la clave del valor. Es lo que estoy haciendo. Entonces esto de acá no hace falta. ¿Y qué debo retornar en este punto como respuesta del método? ¿Qué no debo retornar para que el de arriba cambie el enlace o mantenga el que ya tenía? Nodo actual. Eso, el nodo actual. Nodo actual. Perfecto. Y con eso ya tengo mi método de eliminar. Preguntas hasta ahí. Yo siempre les voy a decir preguntas hasta ahí, porque ya está terminado este método. Entonces, no necesitamos tocarlo más. Las preguntas que les pido, si es que hay, es por lo que no se entendió. Ustedes mismos me están diciendo que lo más fácil sería mantener los enlaces del nodo actual y simplemente actualizar su clave y valor por el del nodo de reemplazo. Y adicionalmente tenemos que actualizar el hijo derecho por si cambió al hacer esta eliminación. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Nadie? Bueno, voy a asumir que no hay pregunta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar la implementación del nodo, perdón, del árbol ABL. Entonces lo que vamos a hacer acá, crear una nueva clase, que se va a llamar ABL. ¿Ya? Este árbol ABL ya no va a heredar o no va a implementar la interfase árbol búsqueda. Lo que va a hacer este árbol ABL es heredar del árbol binario de búsqueda, porque ya es un árbol binario de búsqueda. ¿Qué se diferencia del árbol ABL del árbol binario de búsqueda que ya acabamos de implementar?
¿Quién me dice? En que sus ramas deben estar balanceadas. Que trata de estar balanceado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué operaciones, cambio la pregunta, qué operaciones de las que están en el árbol binario de búsqueda cambian respecto a cambian en el árbol ABL? El insertar y el eliminar. Exacto, el insertar y el eliminar. Esos son los que cambian. Bien. Entonces, vamos a cambiar esos dos, pero vamos a agregar algo para que sea un byte, no necesitamos que sea más grande. Máximo. Igual a 1. Vamos a ver, creo que la raíz la pusimos como protegida. Acá está. Entonces vamos a poder acceder a ella. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es sobreescribir, por ejemplo, el insertar. ¿No es cierto? Si no quieren escribirlo, nada de esto. Vamos a hacer que esto nos ayude. Está. Al quitar login, eso es lo que porque ya no importa. Lo vamos a copiar de este de acá. Insert. Vamos a sobreescribir esto. Y vamos a utilizar esto. Hasta ahí. ¿Está bien? Y vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el eliminar. Vamos a buscar la clave. Vamos a ver si contiene el árbol ABL. If contiene la clave a insertar. Si no contiene, entonces vamos a lanzar una excepción. Perdón, si contiene. Vamos a dejarlo con ese ilegal. Ya ustedes si quieren cambiarle por una excepción personalizada. Háganla, si le implementan esa excepción, háganla, herédenla, no, perdón, extiéndanla de la excepción de tiempo de ejecución, de runtime setting, para que no tengan que ponerle aquí en la firma que esto lanza una excepción. ¿Ya? Entonces, o si quieren, pues runtime exception, para que sepan cuál es la excepción que les estemos dando. Entonces acá le voy a poner, ojo, no estoy usando una excepción acorde. Tal vez arriba sí es acorde, illegal argument exception. Pero aquí no es una excepción acorde runtime. Yo les estoy diciendo, si quieren personalizarla y no ponerle illegal argument exception, pueden implementar una excepción que extienda de esta de acá. Le voy a poner clave ya existe. Ya, ahí. En todo caso, si llego hasta ahí, la clave no existe en el árbol, entonces sí la podemos insertar. Lo estoy cambiando, lo estoy haciendo recursivo. Pero esto de acá, ahora que recuerdo, no tiene sentido porque nosotros, ¿qué habíamos hecho cuando insertábamos una clave y un valor que existía? Una clave que ya existía. ¿Qué hacíamos en el anterior, se acuerdan? Solo se cambiaba el valor. Exactamente. Entonces esto de aquí no tiene sentido. Estaba pensando cómo lo implementaba en alguna otra ocasión. Entonces, directamente vamos a hacer que la raíz, para que sea claro que no está en, sino está en el padre, vamos a hacer this, y le vamos a pasar la raíz. ¿Qué más? Le vamos a pasar la clave a insertar y el valor a insertar.
¿Está bien? Ahí. Entonces, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer acá? Este lo vamos a llamar nodo actual. ¿Qué debo hacer acá? Con esto. Estoy haciéndolo la insertar recursivo. Ya no lo voy a hacer iterativo. ¿Qué hice? ¿Qué podría pasar si estoy tratando de insertar una clave? ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo más fácil que me toque? El árbol esté vacío. ¿Cómo? Que el árbol esté vacío. Porque Ya. el valor que Pero vamos a insertar ahorita, sea- ya, perdón, voy a aumentar algo más a ver si con eso lo completa su respuesta. No está mal, está bien. Digamos que estoy revisando el nodo actual. ¿Qué sería lo ideal que me puede pasar al revisar un nodo actual? Cuando yo trato de insertar una clave y un valor. Si es nodo vacío, Exacto. Como es recursivo, tengo que tratar de controlar de alguna manera, ¿no es cierto? Y en este caso sería si el nodo actual es vacío. Entonces, si el nodo actual es un nodo vacío, ¿qué quiere decir que debo hacer en este método que hace la inserción? ¿Qué dice? Vamos a ver. Insertar ahí en el... Ya, ¿cómo lo inserto? ¿Qué implica que debo hacer a nivel de programación? crear un nuevo nodo. Eso, bien. Voy a crear un nuevo nodo. Voy a llamar nuevo nodo. ¿Ya? Y le voy a colocar ¿qué cosa? La clave y el valor a insertar. Si, ahora imagínense, este es recursivo. El nodo actual es la raíz. Y fíjense entonces, este insertar recursivo tiene que devolver al insertar público, tiene que devolverle ¿qué cosa? El nodo que debe asignarle la raíz, ¿sí o no? Entonces, esto de acá debería retornar el nuevo nodo. Es decir, fíjense, llamo por acá y justo la raíz era vacía. Entonces, si la raíz es vacía, este nodo actual es vacío. Entonces, estoy creando un nuevo nodo. Este debería retornar ese nuevo nodo aquí para asignárselo ¿a dónde? Asignárselo a la raíz. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Ingeniero, una ¿Puede pregunta. volver a repetirlo, ingeniero? Es recursivo, ¿no es cierto? ¿Quién me preguntó, por favor? Yo, ese Juan es, Paco. ¿Y quién más era? Hay una de sus compañeras que me dijo algo que podía volver a repetir o no sé qué. ¿Usted qué me preguntó, Juan? ese super hace referencia a un atributo de la clase padre, ¿no? Super hace referencia al padre de esta clase. Ah, ok, listo, gracias. Yo pude haber puesto this, porque como es protegido, pero estoy siendo demasiado explícito al ponerle super, para que ustedes noten que como no lo declaré acá, quiere decir que está en la clase padre. ¿Está bien? ¿Qué me preguntaba? ¿Quién era una de sus compañeras? Yo, ingeniero, ¿cómo era? ¿Qué me decía? Que lo repita, ¿no? Sí, sí, es que tengo mala conexión. Ah, ya.
De todas maneras, en la grabación va a salir. Lo que le decía era que, como estamos llamando recursivamente, fíjese, le estamos pasando la raíz, y puede ser que en la primera llamada, justo en esta raíz sea vacío, entonces me va a tocar insertar en la raíz, ¿no es cierto? Entonces, ese nuevo nodo que estoy creando debería ser la raíz, lo retorno para que este lo reciba y lo asigne a la raíz, ¿me entiende? Sí, ingeniero. Entonces, miren, ¿qué pasa si no es la raíz? Pues voy a retornar el mismo nodo que había antes y voy a decirle raíz o igual a la raíz, no cambiaría nada, ¿no es cierto? Vamos a seguir. ¿Qué más puede pasar? Voy a hacer lo mismo que dice que a muchos no les gusta. Clave actual. Y es K mayúscula, no es K minúscula. La clave actual igual del nodo actual, su clave. Y lo que voy a hacer es preguntar, ¿no? Si voy a ir por izquierda o por derecha. Entonces, la clave a insertar, comparado con la clave actual, si es mayor la clave a insertar, ¿qué quiere decir? ¿Por dónde debo ir? Por la rama derecha. Por la rama derecha. Entonces, voy a caer en la misma situación, ¿no es cierto? Nodo, puede ser que cambie el derecho. Y te dirás, ¿por qué va a cambiar? Porque puede ser que el hijo derecho sea vacío y caiga por acá, me va a retornar un nuevo nodo, entonces el nuevo nodo lo tengo que asignar al hijo derecho, que era vacío, ahora ya no tiene que ser vacío. Entonces vamos a poner nodo binario, K, B. Le voy a poner, ustedes dirán, ¿por qué no lo pone directamente al hijo derecho, al hijo izquierdo o al hijo derecho? Según corresponda, simplemente por tratar de darle un poco de más claridad. Va a ser igual a insertar, ¿ya? Por el lado derecho, ¿qué cosa? La clave a insertar y el valor a insertar. Cuando vuelvo en el nodo actual, lo que tengo que hacer es setear, como dice en la eliminación, ¿no es cierto? El supuesto nuevo hijo derecho. Creo que hace rato lo llamamos posible, ¿no? Ya no importa. Y retorno al mismo nodo actual. Lo mismo debería ser por ley si es que me toca ir por la izquierda, ¿no es cierto? Lo mismo debería ser. Y voy a llamar izquierdo. Y acá voy a setear el izquierdo. Con eso ya cubro las dos posibilidades de que si bajé por izquierda, bajé por derecha o bajé por izquierda. Lo único que tengo que cambiar aquí, que tiene que ser menor, ¿no es cierto? No mayor. Vamos a ver si tuve cuidado al hacer esto en el eliminar. No recuerdo si eso lo hicimos bien. Ah, sí lo hicimos bien. Entonces, si la clave de insertar es menor que la clave actual, entonces me voy a bajar por la izquierda a tratar de insertar. Y una vez lo inserto, puede ser que justo me tocó insertar en el hijo izquierdo del nodo actual porque era vacío y ahora ya no lo es. Entonces lo reemplazo. Y si no cambió, pues directamente se lo estoy recordando. Tu hijo es Julio, tu hijo era Julio y sigue siendo Julio, por ejemplo. ¿Ya? Y si cambió, no tenías hijo, ahora tenés hijo y se llama Juan. ¿Sí? ¿Ya? Si llega acá, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir? Que en el nodo actual está la clave a insertar, o la misma clave. Entonces, ¿qué debo hacer solamente? Al nodo actual, ¿qué debo hacerle? Reemplazar su valor. Solamente. Sí. Y luego retorno al mismo nodo actual.
Ya tengo mi insertar, y te dirán, pero no hemos cambiado nada, sigue siendo el mismo insertar del árbol binario de búsqueda. Lo que vamos a hacer cada vez que vamos a retornar, vamos a llamar a un método que se llame balancear, que solo va a controlar si es que necesita balancear en ese punto. ¿Ya? Entonces, ese es lo que vamos a hacer en todos los puntos donde retornamos un nodo. Acá hace falta balancear. Si solo cambié el valor a insertar, si no estoy modificando la forma del árbol. No hace falta. ¿Sí o no? No la escuché, perdón. No, no hace falta. Bien, Marinés. No hace falta. ¿Ya? No hace falta. Entonces ahí no lo voy a llamar. Aquí, donde estoy creando un nuevo nodo que es hoja, ¿hace falta balancear? Tampoco. Tampoco. Entonces solo hace falta balancear cuando iba por izquierda, derecha, izquierda, pero ¿en qué momento está retornando? ¿En qué momento está volviendo atrás? Fíjense, fui avanzando, digamos que me tocó después de ir acá, vino por acá, y luego otra vez por acá. Entonces cuando retorno, reviso, ¿no es cierto? Por si hay que balancear, retorno, reviso si hay que balancear. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo mejor sería que no tenga que balancear y retorno al mismo nodo actual. Lo voy a poner así para que no dé error. Pero, puede ser que sí tenga que balancear. ¿Cómo controlo si sí tengo que balancear? ¿Se acuerdan? Hay que jugar con las alturas. Por eso es que hicimos, ¿se acuerdan nuestro método altura acá? ¿Está? Lo hicimos iterativo y también lo hicimos recursivo. Y en este recursivo, la altura amiga o el compañero lo hicimos protegido. ¿Por qué? Porque sabía que lo íbamos a necesitar acá. Entonces yo voy a declarar una variable que diga altura rama izquierda. ¿Ya? Y esta va a ser igual a la altura del nodo actual, pero solo tomando en cuenta el lado izquierdo. Y aquí voy a tener in altura rama derecha, que va a ser igual a la altura. Sé que se puede hacer sin pedir, sin usar ninguna otra variable, pero yo lo voy a hacer así. ¿Ya? Por la derecha. Luego, sé que también esto se puede hacer sin esta variable, pero lo voy a hacer acá. Lo que voy a hacer es altura izquierda menos altura derecha. ¿Cierto? Esto puede ser lo siguiente. La diferencia puede ser mayor que diferencia máxima. Si caigo en esa situación, ¿hay que balancear sí o no? Sí, hay que balancear. Sí, hay que balancear. ¿Qué balanceo hay que hacer? ¿Qué rotación hay que hacer? ¿Qué ya sé de entrada sin preguntar más nada? ¿Qué rotación hay que hacer? ¿A izquierda o a derecha? ¿Simple o doble? ¿O necesito preguntar algo más para saber si es izquierda o derecha y para saber si es simple o doble? ¿Qué dicen? ¿Mm? Sería rotación a derecha, pero habría que preguntar si es simple o doble. Bien, muy bien. Entonces, ya sé que es a derecha. Entonces, para saber si es simple o doble, ¿qué debería hacer? ¿Mm? ¿Qué debería hacer? Del nodo actual,
bajar uno y hacer la misma diferencia. ¿Por dónde debería bajarme? ¿Por izquierda o por derecha? Por izquierda. Bien. Vamos bien. Algunos sí han estado atendiendo. Voy a llamar hijo izquierdo para que sea muy obvio, ¿ya? ¿Ya? Y le voy a asignar. Sé que no necesito hacer todo esto, que lo puedo hacer get y demás pero no me gusta mucho hacer get.algo, .get.algo. No me gusta utilizar muchos puntos, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer, y ya esta variable no la necesito, así que la voy a reusar. Va a ser igual a la altura de el hijo izquierdo. ¿Por dónde? Por izquierda. Y esta altura de la rama derecha va a ser igual a la altura del hijo izquierdo por rama derecha. ¿Necesito hacer la diferencia o simplemente tengo que preguntar si, en este caso, cuál sería el lado contrario? ¿La altura de la rama derecha o la altura de la rama izquierda? ¿Cuál sería el lado contrario? Derecho. Exacto. ¿Hago la diferencia o solamente pregunto si la altura de la rama derecha es mayor a la de la izquierda? Solamente sería preguntar la diferencia, si es más alto la altura. Si la altura de la rama derecha es mayor, quiere decir que, ¿qué cosa es? ¿Rotación simple o doble? Doble. Doble. Entonces aquí lo que voy a hacer, retornar lo que haga la rotación doble a derecha. Y le paso, ¿qué cosa? El nodo actual. Vamos a... Y acá voy a retornar lo que haga la rotación simple a derecha. Y le paso el nodo actual. Ustedes pueden hacer el otro lado, ¿no? Aquí. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Porque no va a ser la misma. ¿Cómo sería la pregunta aquí? Si diferencia es menor a menos diferencia máxima. Al diferencia máxima hay que agregarle un negativo. Sí. Si está por debajo. Igual hay que rotar, hay que hacer parecido a esto, pero por el otro lado. Lo pueden hacer ustedes, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vamos, jóvenes, díganme algo. Entonces acá le voy a ayudar con uno. Con la rotación simple a derecha. Entonces está en esta clase me gusta hacerlo así. Entonces, ¿qué debería hacer esta rotación simple a derecha? ¿Qué dicen? ¿Quién rota? En una rotación simple. ¿O quieren llevárselo todo tarea para su casa? ¿Quién rota en una rotación simple? ¿Hijo o nieto? Hijo. Hijo. Si es rotación simple a derecha, ¿quién rota? ¿El hijo derecho o el hijo izquierdo? Hijo izquierdo. Bien, muy bien. Entonces, nodo, me lo voy a guardar El hijo izquierdo. Bien, y el hijo izquierdo. No, lo voy a llamar nodo que rota ya. Y ¿quién es el nodo que rota del nodo actual? Su hijo izquierdo.
¿Cómo hago la rotación entonces? Si el nodo que rota es el hijo izquierdo, entonces al nodo actual, ¿qué había que ponerle como hijo izquierdo? ¿Qué había que ponerle, se acuerdan? Del que rota, había que ponerle su hijo, ¿o no? Y al nodo que rota, se le cambiaba, ¿qué cosa? Su hijo derecho. ¿Por cuál? Por el nodo actual. Y luego simplemente retornamos el nodo que rota. Esa sería la rotación simple a derecha. ¿Sí o no? Agarro el hijo izquierdo, me lo guardo, y al nodo actual le cambio su hijo izquierdo por el hijo derecho del que rota. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Y adicionalmente al nodo que rota hay que cambiarle su hijo derecho, porque si no todos apuntarían al mismo nodo. Y ahora el hijo derecho del nodo que rota es el nodo actual. O sea que el nodo actual se convertiría en hijo del que era su hijo. Y el nodo que rota se convierte en el padre del que era su papá. Y lo retorno es. Esto va a venir acá y este va a retornar aquí al balancear y este va a retornar al llamante. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Mm? Ustedes van a hacer la rotación simple a derecha. Guardo el hijo izquierdo para manejarlo con una variable por facilidad, porque podría hacerlo sin esa, ¿ya? Pero va a ser medio complicado si es mejor con esto. Y le cambio al nodo actual su hijo derecho. ¿Se acuerdan del dibujito que hacíamos, no es cierto? Al hijo derecho, perdón, al nodo actual, si rotábamos a derecha, al nodo actual su hijo izquierdo cambia y se pone como su hijo derecho. Vamos a ver si lo tengo el dibujo acá. Permítame un segundo. Aquí. Esta es una rotación simple a derecha, ¿sí o no? Entonces, fíjense, si es una rotación simple a derecha, ¿cuál era el nodo problemático acá? Aquí. ¿Cuál es el nodo problemático? El 3. Este. 3. Entonces, ¿cuál va a rotar? El 2. El 2. Entonces, este lo llamé, ¿qué cosa lo llamé? Lo llamé nodo que rota. Ese es el nodo que rota. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué se hacía en este caso? 1, al nodo 3 hay que ponerle, ¿qué cosa? Como hijo izquierdo, ¿qué hay que ponerle? Su hijo derecho de 2. Exactamente. Acuérdense, me están diciendo que al nodo actual hay que ponerle el hijo derecho del que rota. Y al nodo que rota hay que ponerle ¿qué cosa? Como hijo derecho al nodo actual. Voy a hacer con otro color, ¿ya? Así. ¿Se acuerdan de esto? Quedaría así. ¿No es cierto? Acuérdense, al nodo actual, que es este, se le pone como hijo izquierdo el derecho del que rota. Y al que rota hay que ponerle como hijo derecho el nodo actual. Veamos si hemos hecho eso, ¿ya?
¿Hicimos eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, 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 ¿no sí. es cierto? Eso hemos hecho. Entonces ya tenemos la parte de la rotación simple a derecha. Y vamos a hacer, miren, la rotación doble. Les voy a ayudar con eso, aunque ustedes van a hacer la rotación simple a izquierda y simple a derecha. La rotación doble es más fácil todavía. ¿Cómo era la rotación doble que tenía que hacer? ¿Cómo era la rotación doble a derecha? ¿Qué hacía primero? ¿Y quién rotaba? ¿Qué hacía primero? Rotación simple a izquierda y luego derecha. ¿Quién rotaba? Hacía una rotación simple a la izquierda. Y luego a derecha, ¿no es cierto? Pero ¿quién rotaba inicialmente? El nieto. El nieto. El nieto, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a hacer una rotación simple de izquierda, yo no le voy a pasar el nodo actual, le voy a pasar el hijo izquierdo del nodo actual. O sea que voy a hacer algo así, mire. Nodo actual, set, hijo izquierdo. ¿Y qué le voy a decir que es ahora su hijo izquierdo? Lo que me devuelve la rotación simple, pasándole el nodo actual, su hijo izquierdo. Pero ustedes me dijeron que lo que hacía era una rotación simple a izquierda. ¿Y luego qué hacía? Una rotación simple a derecha. Entonces voy a retornar lo que haga la rotación simple a derecha del nodo actual. ¿Está bien? Entonces con eso, para que no me dé error, lo voy a poner acá. Rotación simple a izquierda. Entonces, este señor lo que va a hacer es lo siguiente, que rote el nieto. Porque fíjense, si yo hago una rotación simple a izquierda del hijo izquierdo del nodo actual, no va a rotar el nodo actual, se mantiene, ¿no es cierto? El que va a rotar va a ser su nieto, fíjense. Si yo le estoy pasando acá, en vez de nodo actual, le estoy pasando el hijo izquierdo, fíjense, el que va a rotar, ¿cuál va a ser? Va a rotar el nieto, ¿no es cierto? Y se va a poner justo debajo del nodo actual. Entonces yo ya puedo hacer la rotación simple a derecha directamente con el nodo actual, porque sé que ustedes lo van, ese va a hacer rotar justamente el nodo que yo necesito. Entonces, básicamente, la rotación doble a derecha, como le dije, requiere una rotación simple a izquierda y luego una rotación simple a derecha. Entonces, ustedes ya tienen cómo hacer, o la idea básica de cómo hacer la rotación doble. ¿Qué haría la rotación doble? Haría primero una rotación simple a derecha y luego una rotación doble, perdón, una rotación simple a izquierda. ¿Está bien? ¿Preguntas ahí? Si quieren, esto lo podemos sacar en una variable y al final resulta lo mismo. Voy a sacar. Ahí. Y acá le pongo
que le estoy cambiando el su izquierdo por el que rotó, con una rotación simple izquierda. Ahí si quiere. ¿Preguntas ahí? Entonces ya tengo rotación simple a derecha y doble a derecha. Ya pueden hacer con esa idea la rotación simple a izquierda y rotación doble a izquierda. ¿Ya? Y completarían esta parte de acá. Como no hay preguntas, ¿cuál es su tarea de ustedes en resumen? Completar esta parte de acá, del balanceo. Fíjense que si no entra por acá y no entra por acá, ¿qué va a devolver? El nodo actual sin modificar. Las rotaciones van a trabajar simple de esta manera y doble de esta manera. No se olviden que las rotaciones doble es una en un sentido y otra en el sentido final. ¿Ya? ¿Qué más deberían hacer? Porque le falta la simple y doble a izquierda. El eliminar. El eliminar básicamente ya lo tienen en el árbol binario de búsqueda normal. Sería casi lo mismo. La única diferencia es que van a tener que balancear en algunos puntos. ¿Dónde? Aquí, aquí, y ustedes ya ven dónde más, donde sea necesario. ¿Ya? Yo solamente les estoy dando un par de ideas. ¿Se tiene claro lo que tienen que hacer? Porque ya lo demás no lo voy a implementar el árbol ABL. Ya tienen que comenzar a hacer ustedes. Ya les he implementado bastante. ¿Preguntas? ¿No hay? Ingeniero, Sí. ¿podría poner el PDF del árbol ABL en el virtual, por favor? ¿Quiere que le muestre el árbol ABL, lo que les mostré hace ratito? No, el PDF, las diapositivas que Ah, muestra. sí, perdón, no lo puse, lo voy a colocar. Lo voy a colocar. Aparte de eso, nada más. Sí. Entonces vamos a quedar ahí. Nos veríamos el siguiente martes. Martes ya vamos a empezar con el árbol de búsqueda de M-vías. Ya no vamos a tocar más el árbol binario. La idea es que ustedes tienen que tener bien claro cómo se maneja el árbol binario. Si no hemos entendido el árbol binario, estamos fregados. ¿Por qué? Porque el árbol M-vías de búsqueda es un poquitito más complicado. Si es que no se lo entiende de entrada lo que es el árbol binario. No es que no puedan entenderle a partir de ahí, puede, pero mejor si ya entendieron bien cómo se manipula esta estructura. ¿Está bien? Entonces vamos a quedar ahí. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a finalizar ahí la grabación. Entonces, ya saben, tienen varias cosas para implementar, algunas cositas en el árbol binario de búsqueda, otras tantas acá, y con eso ya tienen su árbol binario de búsqueda, tanto el normal como el balanceado implementado, y ya lo tendrían completo. Entonces, desde que termine de renderizar esto, se los voy a compartir y también les voy a subir el PDF que me está pidiendo su compañero. ¿Está bien? Nos veríamos entonces en la clase del martes. ¿Todo por hoy, jóvenes? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.